Bendecido día, tarde o noche. Hoy hablaremos sobre un poderoso sacramental que tenemos en nuestra Santa Iglesia y este es el Santo Rosario. Lo primero que vamos a decir es que la palabra rosario, atestiguada desde el siglo VIII, viene del latín rosarium o rosarius, lo que significa un jardín de rosas o un campo de rosas. Es la oración mariana más bonita donde uno desea presentar cariñosamente a nuestra Madre del Cielo un conjunto de rosas. Este tuvo origen en el siglo XI, cuando los analfabetos no podían rezar los 150 salmos que trae la Biblia. En su lugar comenzaron a rezar 150 Ave Marías, y ya la conocida ley de Godivia utilizaba la corona de piedras preciosas para contar sus oraciones, siguiendo una costumbre muy difundida anteriormente en la India y en otras partes. Sin embargo, los más grandes apóstoles del Santo Rosario fueron San Luis María Griñón de Montfort y anteriormente Alano de la Roche, los dos de la región de Bretaña, Francia. Hablando en el Seminario del Espíritu Santo París, donde se formaban los futuros misioneros montfortianos. Montfort dijo, no existe pecador que me haya resistido cuando lo he cogido del cuello con mi rosario. Y Santa Rosa de Lima constata con emoción, encierra en el rosario toda dulzura, todo el consuelo que se encuentra en la oración mental y todo mérito de la oración vocal. El Código de Derecho Canónico, promulgado en Pentecostés de 1917, pide a los clérigos, o sea, a la clase sacerdotal, que cada día veneren a la Virgen Madre de Dios con el Código Mariano. Eso lo podemos encontrar en el Código 125, perdón, en el Canon 125. Igualmente Pablo VI decía a los obispos, no dejen de recomendar con mucho cuidado la práctica del Santo Rosario. La decisión tajante del fundador para los misioneros montfortianos es que establezcan con todas sus fuerzas durante toda la misión, ya sean las lecturas de la mañana y en las conferencias, la grande devoción del rosario todos los días. Expliquen las oraciones y los misterios que lo componen, ya sea con sus palabras, ya sea con dibujos y estampas que tienen para este fin. Y den el ejemplo rezando todos los días de la misión, en el altar, en voz alta, el rosario entero, con ofrecimiento de todos los misterios, en tres momentos distintos, es decir, una corona en la mañana antes de la predicación, la segunda al mediodía antes del catecismo, mientras los niños se reúnen, y la tercera por la noche antes de la última charla. Este es uno de los secretos más grandes venidos del cielo para regar los corazones con el rocío celeste y hacerles producir el fruto de la palabra de Dios, según lo experimentan todos los días. Por eso, en 1713, San Luis María Griñón de Montfort no quiso ir a predicar en Valais, porque en este pueblo se había dejado el rosario, cuyo rezo el Santo Rosario había instituido en la misión de 1708. Y añadió, no se sacaría ningún provecho, han dejado mi rosario. Al conocer la queja del santo, el pueblo volvió al rosario. Como no lograban fundar su cofradía de los esclavos de amor, San Luis María Griñón de Montfort exigía que sus misioneros inscribieran a todo el mundo en la cofradía del rosario. Y un sacerdote que lo conoció dice del santo, creo que ha comprometido en esta devoción a más de 100.000 personas en Besnar, sin hablar de León VIII, que escribió 12 encíclicas y otros 10 documentos menos importantes sobre la necesidad de decir el rosario. También Pío IX exclamaba, yo conquistaría el mundo si tuviera un ejército de católicos que digan el rosario cada día. Confesaba el futuro cardenal Richaud, mientras el Papa no ha dicho el rosario, su jornada laboral no termina. El santo dice también, se debe de añadir a cada Ave María de cada decena una cláusula que nos hace recordar el misterio que se celebra en cada decena. Esta cláusula se debe añadir después de cada palabra Jesús, a mitad del Ave María. De esto también habla Pablo VI. Al proponernos el añadir el nombre de Jesús,
En cada Dios te salve María, una cláusula que recordás en los misterios anunciados, Montfort propone para los correspondientes misterios gozosos, dolorosos y gloriosos las, las siguientes cláusulas. Jesús encarnado, santificador, recién nacido, sacrificado, santo de los santos, agonizante, flagelado, coronado de espinas, con la cruz a cuestas, crucificado, resucitado, que sube al cielo, que te llena de Espíritu Santo, que te resucita, que te corona. A estas se le pueden añadir las siguientes cláusulas para recitar los misterios luminosos: bautizado, que convirtió el agua en vino, que anunció el reino de Dios, que se transfiguró, que instituyó la Eucaristía. Finalmente, el santo en el rezo del Santo Rosario nos exige mucha creatividad. Por eso, después de haber hablado varios métodos, nos estimula. Tú mismo puedes preparar tu propio método. Pero San Luis María Griñón de Montfort, especialista en este campo, explica: tengan sobre todo cuidado con dos errores que se cometen comúnmente al recitar el rosario. El primero es de no tener ninguna intención, de tal forma que si tú le preguntas por aquellos que dicen el rosario, ellos no sabrán contestarte. Por eso, recitando tu rosario, siempre ten en vista alguna gracia por pedir, alguna virtud por imitar o algún pecado por destruir. El segundo error es que ordinariamente se comete recitando el rosario es no tener ninguna otra preocupación al comienzo, de terminarlo lo más pronto posible. Nadie haría un obsequio de esta forma ridícula ni al último de los hombres. Se cree que Jesús y María recibirán con honor este Santo Rosario. Y después nos maravillaremos si las oraciones de las santas del cristianismo se quedan casi sin ningún fruto. Además, Montfort dice: una decena recitada pausadamente será más meritoria que 100.000 rosarios rezados a la carrera. Es que el Santo Rosario hay que meditarlo, degustar cada palabra, entenderlo y vivirlo. En el fervor de nuestra plegaria y no el fervor de nuestra plegaria y no necesariamente es el tiempo o la duración del mismo lo que agrada a Dios y gana el corazón, sino una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150.000 maldichas. Casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Ave Marías. Porque entonces tampoco se enmienda sus pecados y adelantan de veras en virtud, porque no rezamos como debemos. La historia del Santo Rosario se remonta a 1208, cuando Santo Domingo de Guzmán, un presbítero castellano, se le apareció la Virgen María en una capilla, en el monasterio de Proulin, Francia, con un rosario en las manos. Le enseñó a rezar y le dijo que predicara entre los hombres. Luego de esta aparición, Domingo se lo enseñó a los soldados, liderados por su amigo Simón IV de Montfort antes de la batalla de Moret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen María. El rosario es un rezo tradicional católico que conmemora 20 misterios, 15 de la forma tradicional, en los cuales hablamos de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Es frecuente, designado como Santo Rosario por los católicos, la Iglesia ha reconocido siempre una eficacia particular al rosario, confiando mediante su recitación comunitaria y su práctica constante las causas más difíciles. San Juan Pablo II dijo: por medio del rosario los fieles reciben abundantes gracias, desde las mismas manos de la Madre del Redentor. También sabemos que la Virgen en Lourdes y en Fátima le han pedido a sus videntes que rezáramos el rosario. También debemos tener en cuenta que actualmente, cuando mencionamos la palabra rosario, muchos confunden con la sarta de cuentas que utilizamos para hacer el conteo de cuántas oraciones llevamos.
pero el nombre correcto es camándula. En este las cuentas están divididas por 5 montones de 10 y algunas de diferente tamaño en las cuales rezamos el Padre Nuestro. Estas están unidas por una cruz. En los orígenes del Santo Rosario Católico se entrelazan las tradiciones antiguas de la oración del Oriente y del Occidente cristiano. El rosario tiene sus raíces en el siglo IX, cuando en el modo de honrar a María, Madre de Jesús, en Oriente comenzó a ser conocido como en Occidente. Se trata de la repetición de aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de Lucas, donde el ángel Gabriel saluda a María, o lo que conocemos como la salutación mariana. Eso lo podemos encontrar en Lucas 1, del 26 al 28. Y el saludo de Santa Isabel a María, y este lo encontramos en Lucas 1, 42, hasta conformar el Ave María junto con un rico conjunto de himnos y oraciones propias de las liturgias orientales. Entre las influencias más destacadas se encuentra la traducción al latín de la Cástitos, a la Madre de Dios, el himno de la liturgia oriental griega de finales del siglo VI, que medita sobre el misterio de la maternidad divina de María. André Duval citó a Tomás Ester, quien refirió la existencia de un manuscrito en 1501, conservado en la biblioteca de Múnich, en el que se le indica que el rosario tuvo su origen primero en la orden de San Benito y que posteriormente se consolidó por la orden de los cartujos y se expandió por acción de los dominicos. En los monasterios se solía recitar los 150 salmos diarios. Esto es lo que conocemos como el Salterio de David, ya recitado por los judíos. El breviario monástico para los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjas, al no poder seguir esta devoción porque la mayoría no sabían leer, se les enseñó una práctica más sencilla y fue la de rezar 150 Ave Marías. Esta devoción tomó el nombre que hoy en día reconocemos como Salterio de la Virgen. La popularidad y desarrollo del rosario se produjo en el siglo VIII, durante la oposición al movimiento albingense. Los cátaros o albigenses no reconocían ningún dogma relacionado con la Virgen y se negaban a venerarla. Ante los enfrentamientos entre los católicos y los albigenses, Domingo de Guzmán, fundador de los predicadores más conocidos como los dominicos, parece haber promovido en sus misiones el rezo de la forma primitiva del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio de su pueblo, su devoción se hizo popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por doquier, junto con relativos milagros que acrecentaron su fama, aunque la devoción decayó durante el siglo XIV. La orden de los predicadores siguió fomentándola. El beato Alano de la Roca fue encargado de hacerla resurgir, tarea seguida por Jacobo Springer, prior del convento de los dominicos en Colonia, Alemania. Para el siglo XVI ya estaba con su forma manejada como hoy lo vemos en la contemplación de los misterios, el credo, el Padre Nuestro, las Ave Marías, el Gloria. Sobre la Ave María es preciso señalar que la mitad de la oración fue añadida a la primera en el siglo XIV, pero su uso se hizo universal cuando el Papa Pío V promulgó el Breviario Romano y mandó que se realizase al principio de cada hora del oficio divino, después del Padre Nuestro. Fue entonces en la batalla de Lepanto la que causó que la Iglesia Católica celebrara una fiesta anual al rezo del Rosario, ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María, mediante el rezo del Santo Rosario. La fiesta fue instituida para el 7 de octubre, y esta primero se llamó Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario.
El rosario es fundamentalmente vivir y meditar y hacer la oración de los misterios de la vida de Jesús en unión con la de María, y por eso los llamamos los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos. Lo que nosotros meditamos en el Santo Rosario son esos misterios que hoy en día nos siguen dando la salvación. Estos misterios los tenemos guardados o centrados en el Evangelio. El Evangelio meditado hecho por la fe. Lo fundamental en el Santo Rosario es la meditación, y como todos nosotros conocemos, cada misterio es precedido por la oración más importante, que es el Padre Nuestro. La oración que cuando rezamos con los sentimientos y la actitud de fe y de amor, es la misma oración que Jesús, por su infinito poder, nos ha regalado. Concluimos cada misterio con el rezo de Gloria, como un santo homenaje de alabanza a la Santísima Trinidad. En este fresco ubicado en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, España, aparece la representación de la Virgen del Rosario, entregando el Santo Rosario a Domingo de Guzmán. En la escena también aparece Pedro de Santa María de Ulloa, Catalina de Siena y la siervita de Dios, María de Jesús y Delgado. Un fenómeno muy importante en torno a esta devoción fue el de los rosarios públicos y callejeros, que surgieron en Sevilla en 1690 y se extendieron muy pronto por España y sus colonias americanas. Eran cortejos precedidos por una cruz, que contaban con faroles de mano y faroles de asta para alumbrar los coros, y que estaban precedidos por la insignia mariana denominada Sin Pecado Concebida. Fue la principal referencia de la devoción, y Sevilla llegó a ver en el siglo XVIII más de 150 cortejos que diariamente le hacían en su estación por las calles, rezando y cantando las Avemarías y los misterios. Los domingos y festivos salían en la madrugada, rezando el rosario del alba, o lo que conocemos como el rosario de la aurora. Al principio eran masculinos, pero ya desde el primer tercio del siglo XVIII aparecieron los primeros rosarios de mujeres, que salían los festivos en la tarde. Según la tradición católica, en Fátima, Portugal, en 1917, a 3 pastorcitos se les apareció la Virgen, quien les reveló que cada vez que se reza un Ave María es como si se le ofreciera una rosa, de tal suerte que cada misterio o cada rosario sería una corona de 50 rosas, concepto que se había mencionado, que había sido ya mencionado tiempo atrás por San Luis María Griñón de Montfort en su obra El secreto admirable del Santísimo Rosario. En octubre del 2002, el Papa San Juan Pablo II promulgó la Carta Apostólica Rosarium Virgines Mariae, en la que fue considerada oportuna la adición de 5 nuevos misterios, los que hoy en día conocemos como los misterios luminosos. Muchas veces nos hemos encontrado personas que nos preguntan que por qué rezamos el rosario si este no está en la Biblia. Pero no hay oración más bíblica que el rosario. Todos los misterios están en la Biblia. El Padre Nuestro también está en la Biblia. Y la primera parte del Ave María también la encontramos en la Biblia. Entonces, el rosario es una oración bíblica que hace que en muchas iglesias se utilice. En cuanto a la repetición, vemos que Marcos 14, 39, dice que Jesús repetía muchas veces la misma oración. El rosario es la meditación en una oración. El Santo Rosario es como una corona de rosas. Las rosas son las flores más bellas que han existido en todo el planeta, y se les llama rosario de 50 rosas, las cuales nosotros, sus hijos, le ofrecemos a su mamá o a nuestra madre. Estas rosas, que exhalan una fragancia muy delicada con unos colores muy bellos, son las rosas que la Virgen en Fátima, en Lourdes y en otras apariciones nos ha indicado que debemos rezar. La Virgen, cuando se les ha aparecido, reza con ellos el Padre Nuestro, con los videntes. Ella inclina su cabeza también rezando el Padre Nuestro.
el Gloria y adicional nos pide que recemos las Ave Marías. Recordemos que la Ave María en su primera parte fue inspirada por el Espíritu Santo, ya que fue el mismo Dios quien la compuso para María, cuando mandó al ángel Gabriel a decirle: Dios te saluda María. Esto significa: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y le dice también a su prima Santa Isabel, inspirada también por el Espíritu Santo: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto que hay en tu vientre. Cuando alguien reza el rosario, si lo hace con devoción, todo el cuerpo y el alma se unen. El tacto, cuando lo estamos usando al pasar las cuentas por nuestras manos, se unen a la oración de los labios y expresan lo que cree nuestro corazón. Los oídos también se unen cuando lo rezamos en comunidad o en voz alta. La comunidad que alaba al Señor, la mente está meditando los misterios, la imaginación también va procesando esos lugares del Evangelio. En el corazón el alma se eleva hacia el Señor y recogemos todas las necesidades de todos los hombres que estamos realizando la oración y se las entregamos a la Santísima Virgen para que ella se las presente al Señor. Carlos Carreto en sus libros dice: el Santo Rosario es una oración de contemplación. Los que hablan mal de él es porque son unos superficiales, que no han penetrado en la maravilla que es el Santo Rosario, porque no entienden lo que es la oración de contemplación. La Santísima Virgen María nos ha dicho que el Santo Rosario con fervor y con perseverancia es el remedio contra cualquier mal y que no hay problema personal, familiar, comunitario, nacional e internacional que no se pueda resolver con este. La paz nos viene de Dios, la salvación nos viene de Dios. La Virgen proclama: el humilde, y Cristo dice, será ensalzado. El Santo Rosario es un regalo solo para los que tienen el corazón de pastor, un corazón humilde, un corazón sencillo, pero el rosario se ofrece a los sabios, a los reyes, al Papa, a los obispos, se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No hay nada más sencillo como rezar el Santo Rosario, y no hay instrumento más sencillo para el pueblo de Dios, por supuesto respetando la Santa Eucaristía y los sacramentos, que el Santo Rosario. Son tantas las maravillas que a lo largo de la historia se han presentado gracias al rezo del Santo Rosario, que si el mundo tomara la devoción del Santo Rosario diario, habría paz. Un solo rebaño, un solo pastor rezando el Santo Rosario sería poderosísimo para la paz del mundo. No hay instrumento más fácil. Si una familia reza el rosario todos los días para superar los problemas que tenga la familia que reza el rosario todos los días, tendrá lo necesario para vivir y nunca les faltará un techo digno, un trabajo honrado y superarán las pruebas de esta vida. El rosario que nos ofrece nuestra Santísima Virgen María y Madre, especialmente es muy importante para este final de los tiempos. Los católicos no portamos una camándula para llevarla como un adorno en el carro, no es para tenerla como un adorno en nuestra casa, no es para tenerla colgada en nuestro cuello o en nuestras manos, es para cuando lo podamos rezar y meditar, lo podamos utilizar en ese mismo instante, independiente del lugar en donde estemos, y para que lo recemos todos los días, a cada momento. Es importante que nosotros no vayamos imponiendo el rezo del Santo Rosario a otras personas que no les interese. Hay más bien que motivarlos, decirles el por qué debemos rezarlo y rezarlos con ellos. Y para que no se cansen, podemos iniciar rezando con esas personas que son un poco escépticas, rezando un solo misterio, como para que no se cansen y de esa manera empiecen a cogerle amor a este rezo bendito. Existen algunos países un movimiento que se llama Armada Blanca.
Este grupo está aprobado por el Santo Padre, quien consagró a miles de niños. En la sala de conferencia de Pablo VI del Vaticano, el grupo consiste en niños de 3 a 12 años, comprometidos a llevar el rosario colgado de su pecho. Se le prepara con enseñanzas, se le consagra a la Virgen, se les viste de blanco el día de su consagración como símbolo de pureza y se prometen ellos rezar un misterio del rosario todos los días para que se cumplan los planes de la Virgen y para la salvación del mundo. Es tan necesario que todos nosotros nos unamos también a rezar el Santo Rosario. Sería como hacer una gran muralla. Recordemos que un ejército no se vence con un solo soldado, ni con 50 soldados. Un ejército se vence con otro ejército. Recordemos que el demonio está formando un ejército y por eso tenemos los católicos que formar otro, el de las almas que son devotas a la Virgen, que rezan el rosario cada día, que van a la misa para recibir la fuerza de la Eucaristía. Con el rosario el mundo se va a salvar. Para los tiempos difíciles que vienen para el mundo, solamente van a perseverar las personas devotas a la Virgen, los amantes de la Sagrada Eucaristía, los que llevan ese sello del Espíritu Santo, pero sobre todo, los que perseverarán en aquellas que es esta devoción de rezar el Santo Rosario cada día. Entonces, podemos decir, para defender nuestra fe y devoción al Santo Rosario, que el Rosario es cristocéntrico. Aunque es una de las oraciones populares más marianas, el padre Palen asegura que el rezo del Santo Rosario es cristocéntrico, porque tiene que ver con la vida de Jesús. Y nos cuenta, yo de niño pensaba que el rosario se trataba de la vida de María, pero he aprendido con el tiempo que es una colección de misterios que se concentran completamente en la vida de Jesús. Y al rezarlo, estamos llegando a conocer mejor a Cristo. Su origen está en la Biblia, tanto las oraciones como los misterios que lo conforman. Estos provienen de pequeños pasajes, palabras palabras de la Biblia. Las oraciones principales son el Padre Nuestro, el Dios te salve y el Gloria. Y todo esto lo podemos encontrar en la Biblia. Los misterios son los eventos centrales en la vida de Jesús y en el gran misterio de redención. Explica y agrega que es una contemplación de la Escritura. Este une a las familias que lo rezan. Una frase muy popular entre los católicos es familia que reza unida permanece unida. Y esta fue acuñada el siervo de Dios Patrick Peyton, quien fuera miembro de esta congregación de la Santa Cruz y fundador del Rosario en la Familia de Holy Cross. Como miembro de esta congregación, el padre Palen explica que según el lema del padre Peyton, cuando la familia se congrega en el nombre de Jesús y reza unido el Santo Rosario, se vuelve más fuerte. Esta trae paz al mundo. Otro lema que tiene el padre Peyton es: un mundo en oración es un mundo en paz. Y surgió por la experiencia de que este siervo de Dios durante la Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces, todo el mundo estaba concentrado en la oración pidiendo la paz y realmente la consiguieron con mucha fe, pero rezando el Santo Rosario. Es posible tener paz en este mundo si todos nos colocamos a rezar el Santo Rosario, nos asegura el Padre Palen. Además, el Santo Rosario es un sacramental. Este pertenece al grupo de los sacramentales, que según el Catecismo, en el numeral 1667, son los signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obteniendo por la intercesión de la Iglesia. Por ellos explica el Catecismo que los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican a través de las diversas circunstancias de la vida. Además, también conocemos que el Santo Rosario da calma y baja la presión sanguínea. Ayuda a la persona a calmarse, lo cual es muy importante para la vida familiar.
Los doctores dicen que la alta presión se baja cuando uno reza el rosario, y es verdad, científicamente lo han dicho. Calma a la persona al repetir las oraciones de Dios te salve María, mientras que estamos pensando de lo que pasó en la vida de Jesús y lo que está pasando en nuestra propia vida, agregó el religioso. En efecto, un estudio en el año 2001 publicado en Gran Bretaña asegura que rezar el rosario es una práctica especialmente saludable para quienes padecen de presión alta, porque ayudan a estabilizar el ritmo cardíaco. También, al rezarlo se viven los misterios de la fe. El padre Palen asegura que podemos revisar y revivir nuestra propia vida en cada decena del Santo Rosario. Al meditar el rosario y los misterios, el sacerdote propone pensar en las veces que hemos tenido una anunciación importante en nuestra vida de fe, la visita de alguien especial o cuando hemos estado cercanos al nacimiento de un bebé. El sacerdote anima a evocar estas experiencias, especialmente cuando se reza en familia. Lo que importa más en nuestra vida es la fe en Dios. Y como estamos delante de Dios, queremos hablar de eso. Y la mejor manera de hacerlo es en el Santo Rosario, agregó. El Santo Rosario es el arma que la Santísima Virgen María nos ha dado en un pasaje bíblico que todos ustedes conocen. Y este pasaje es el de Naamán. Recuerdan que Naamán tenía lepra. Él oyó a una muchacha de Israel decir que había un profeta con grandes poderes de Dios. Era el profeta Eliseo, discípulo de Elías. Naamán preparó una caravana de carruajes, llevaba vestidos y regalos. Al llegar, no fue donde el profeta Eliseo, sino que fue donde el rey, que con una carta que le enviaba a su rey Aram, y le entregó la carta a Aram diciendo, vengo aquí para que me cures. El rey no tenía carismas, ni la santidad, ni la oración de Elías, diciendo, vengo aquí para que me cures. Y el rey, que no tenía ningún carisma ni la santidad, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿cómo es que tu rey me estás proponiendo en prueba y tentación para hacerme la guerra? ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a curar? ¿Quién soy yo para curarte? Lo envió donde el profeta Eliseo, y cuando Eliseo lo vio, le dijo, báñate 7 veces en las aguas del río Jordán. Naamán se puso furioso. ¿Acaso no hay ríos más hermosas y con aguas más cristalinas en mi país? Yo pensaba que este hombre me iba a imponer las manos y se me iba a quitar la lepra. Agarró sus látigos y le dio a sus caballos y se marchó. Uno de sus sirvientes le dijo, Señor, si ese hombre que dicen que es de Dios te hubiera mandado a hacer algo difícil para curarte, ¿tú lo hubieras hecho? Y él respondió, por supuesto que sí. Señor, continuó el sirviente, pero si te ha mandado algo tan sencillo como bañarte 7 veces en las aguas del río Jordán, ¿por qué no lo intentas? El criado tenía más sabiduría que el dueño, y él le dijo, es verdad, sin mucha fe se bajó y se bañó 7 veces en el río Jordán, curándose de lepra. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 5. Entonces, si la Virgen nos manda a ustedes a hacer algo bien difícil para obtener la salvación, la libertad en la familia, nosotros lo haríamos. Pero como solamente nos está mandando a bañarnos 50 veces con cada Ave María rezando el Santo Rosario, y algunos dicen y decimos, yo creía que iba a ser otra cosa. En lo sencillo está la sanación. El rosario puede parecer un tanto repetitivo, pero es algo tan sencillo, tan fácil de realizar, que si lo intentamos con un poco de fe, vamos a ver la eficacia salvadora del Santo Rosario. Las personas que quieren ser devotas de la Virgen María tienen que ir por un camino que no nos gusta ir a los humanos, y es el camino de la pequeñez, de la sencillez, el camino de la humildad. El padre Inocencio Llama, sacerdote de la Renovación Católica Carismático, como prólogo de su Rosario de Sanación,
Hubo un gran teólogo de la Edad Media, Francisco Suárez, que dijo que era capaz de cambiar toda su teología por solo una Ave María bien rezada. El Papa Pablo VI escribe en su carta sobre la devoción a la Virgen que la mejor oración que existe es la Santa Misa. No hay nada más grande que tenga la Iglesia, la humanidad, que la Eucaristía. El Papa además coloca en segunda opción la oración o en segunda posición la oración que se está difundiendo también ahora mucho y es la liturgia de las horas, que es la santificación del tiempo a través del rezo de laudes y vísperas. Es una celebración litúrgica hecha fundamentalmente de salmos y alabanzas al Señor que las comunidades religiosas, los presbíteros y últimamente también muchas comunidades a motivación del Papa están llevando a cabo, porque es una oración que se realiza en la persona de Cristo y de la Iglesia. Después de estas dos oraciones, el Papa Pablo VI dice que la mejor es el rezo del Santo Rosario, que ésta tiene el poder en que la Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, ha dicho que la persona que lleve el rosario se le abrirán las puertas del cielo y se le cerrarán las puertas del infierno. El Santo Rosario tiene gran poder para salvar los pueblos. Se ha discutido mucho sobre quién es el inventor del Santo Rosario, porque el Rosario ha tenido varias modificaciones a través de la historia, pero pues fue el Papa León XIII quien dijo que la inventora del Santo Rosario fue una mujer, y esta mujer es la Santísima Virgen María. Sin embargo, el rosario está precedida por cierta historia, pero la verdadera inventora sabemos y vamos a saberlo y reconocerlo por siempre, que es la Santísima Virgen María. Entonces, como le contaba antes, ella escogió a Santo Domingo Guzmán. Santo Domingo de Guzmán. Es importante entender que cuando el rosario es una verdadera expresión de amor, tiene una gran fuerza. No solo por el hecho de que la Santísima Virgen lo haya inventado y pedido. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II lo rezaba todos los días, los 15 misterios, y era su oración preferida. Cuando el Santo Padre fue a hablar a las Naciones Unidas, llevaba su rosario en las manos. El rosario es algo tan sencillo, sin embargo es una oración que tiene un compendio extraordinario del Evangelio. El rosario ha sido llamado el breviario de la liturgia de las horas, de las personas que no tienen la oportunidad de la liturgia. Si quieres obtener la sanación interior para ti o para quien desees el rosario, rézalo y verás los milagros que hace el Señor a través de nuestra Madre. ¿Qué es la sanación interior? Es cuando el Señor toca traumas, heridas, angustias y todo lo que hay en nuestro mundo interior que tenemos en el corazón, en nuestra mente, que no se ha recibido con amor, que ha recibido golpes y que nos ha incapacitado para ser libres, para ser felices y que no nos deja amar. Porque cuando nosotros estamos sanos, es importante rezar el rosario para que estemos sanos, para que cuando nosotros ya hayamos sanado, podamos ayudar más a los demás. Ya que nadie puede dar paz si no tiene paz. Nadie puede hacer feliz a otros si no es feliz consigo mismo. El Santo Rosario es la oración por excelencia, la más agradable a los ojos de María, que le pide insistentemente en todas sus apariciones a todos sus videntes que recemos el Santo Rosario. En el Tratado de la Verdadera Devoción encontramos cómo San Luis María Griñón de Montfort nos habla del Santo Rosario. Nos dice, por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesús, caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano, caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios, en la pura verdad, conforme al santo evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de las personas, sin perdonar, ni escuchar, ni temerá ningún mortal por poderoso que sea. Llevará en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta y modestia y mortificación de Jesucristo, tales serán los grandes hombres que vendrán, a quienes María formará por ellos,
por orden del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero cuándo y cómo sucederá esto, solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansias al Señor. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es sin embargo para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos, mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo. Porque no la tienen para con María, consideran el rosario, el escapulario, la corona de 5 misterios como devociones propias de mujercitas y personas ignorantes, que poco importan para la salvación, de suerte que si cae en las manos de algún devoto de la Santísima Virgen María, que reza el rosario o práctica de alguna devoción en su honor, no tardan en cambiarle el espíritu y el corazón. En el Tratado de la Verdadera Devoción también encontramos el rosario monfortiano, el rosario cantado, que es bíblico, que es importante saber que se consigue una indulgencia plenaria con tal de que se añada al rosario un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Sumo Pontífice, y que se cumplan otras acostumbradas condiciones, especialmente con la renuncia de todo pecado venial. De otra forma, aunque se rece una sola decena, ya se está ganando una indulgencia parcial. Cuando yo medito con María, Madre mía, debo meditar sin meditación, me vuelvo tibio y así me voy alejando del cielo. Mi vida será lo que sea mi oración, mi conversación con Dios. Te entrego mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Ora tú en mí, ayúdame a ponerme en presencia de Jesús. Borra de mi memoria todo recuerdo que no me ayude en mi vida espiritual. Aleja de mi inteligencia todo otro conocimiento, arranca de mi voluntad todo otro querer. Madre buena, indícame la virtud que más necesito y ayúdame a practicarla con entusiasmo como la practicaron Jesús y los santos. Meditaré, reflexionaré profundamente, tomaré decisiones firmes y sobre todo pediré con la certeza de conseguirla. La grada para llevar a la práctica con prontitud lo que tú y Jesús me están enseñando. Nunca terminaré la meditación sin primero hacer un propósito concreto, sobre cuyo cumplimiento me examine en la noche. Rezo diariamente las coronas del Santo Rosario, como una meditación de la vida entera de Jesús y María, que está en el Evangelio. Y por eso recitaré con el mismo método del cual hago mi meditación diaria. Entonces llegaré a encariñarme con él hasta poder decir como San Juan Pablo II, es mi oración predilecta. Juan 22 dijo, no me contento con rezar diariamente una tercera parte del rosario, sino que lo rezo completamente en sus sucesivos 15 misterios. También San Luis María Griñón afirma, el rosario es el misterioso resumen de todas las más bonitas oraciones de la Iglesia. Y San Juan Bautista de la Salle escribe, la regla de nuestro instituto dice que no se debe dejar pasar ningún día sin rezar la corona, y que andando por las calles hay que rezarla continuamente. También escuchamos de San Luis María Griñón que la práctica del Santo Rosario es grande y sublime, divina. El cielo nos la dio para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. San Alfonso María de Ligorio nos dice, si queremos aliviar a las benditas almas del purgatorio, procuremos rogar a la Santísima Virgen por ellas, aplicando en especial el Santo Rosario, que les servirá de gran alivio. También el Santo Cura de Ars nos dice que con esta alma le ha quitado muchas almas al demonio. San Juan Bosco también habla sobre la devoción a la Virgen y el rezo del Santo Rosario, ya que en ella se basa toda la obra educativa y preferiría renunciar a cualquier cosa antes que al rosario. San Pío X nos dice que si quieren que la paz reine en sus familias y sus patrias, recemos todos los días, con todos los nuestros. También tenemos a San José María Escribá, que dijo, ojalá sepas
y quieras tú sembrar en todo el mundo la paz, la alegría, con esta admirable devoción mariana. También tenemos que San Pío de Pietrelcina nos dijo, amen a la Virgen María y háganla amar. Recen siempre el rosario. Tenemos también en el libro que les comentaba ahora, que se llama de San Luis María Griñón de Montfort, que él le dedicó específicamente al rosario, para que nos dé frutos abundantes espirituales, se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario. Aquí hay un tema preciosísimo sobre la oración en comunidad. En resumen, nos dice que para Dios es muy saludable que el alma rece, para que de esa manera nosotros podamos convertirnos y convertir a muchas personas a través de ese Santo Rosario. Que Dios se complace de la oración comunitaria y que todos los santos y ángeles también se congregan en ese momento para alabar incesantemente a Dios. También nos dice que es preferible reunirnos a exponernos dejando nuestras almas a la suerte, a que pase lo que sea sin necesidad de una oración. Recordemos que cuando uno se une en la oración, ahí está el Señor, como nos dice la palabra de Dios. Entonces, también encontramos en este libro que cuando rezamos en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona lo hace, es como si estuviera haciendo un Santo Rosario, pero si 30 se unen a hacerlo, es como si cada persona estuviera haciendo 30 rosarios. Dice que cuando oramos en comunidad y alguno en particular no reza tan bien, lo que el otro hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil, el fervoroso enaltece al tibio, el rico enriquece al pobre, el malvado se niega a los buenos. Es como vender 1 kilo de cizaña, basta solo con mezclar 4 o 5 de trigo bueno y todo se vende, porque una persona que rece sola tiene el mérito de un Santo Rosario, como les decía, pero si rezamos varios, vamos a tener el mérito de esos otros rosarios, perdón. Entonces, nos recomiendan que el rosario sea a 2 coros. Recordemos que la oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y obtener su misericordia. También lo encontramos en este bendito libro que hizo San Luis María Griñón de Montfort. Dice que es una arma poderosa para obtener de Dios la gran victoria de los cristianos sobre el ejército de los turcos en el Golfo y de Lepanto, y que adicional pues nosotros también podemos adquirir esa paz que necesitamos hoy en día para todas las pruebas que vamos a vivir y que estamos viviendo. Los invito entonces a que cuando tengan un tiempito se lean este precioso libro. Es muy completo, es cortico y habla hermosísimo sobre el Santo Rosario. También vemos que el Papa San Juan Pablo II nos dio unos tips para rezar el Santo Rosario, ya que la oración es la que nos permite aprender quién es Jesús. Es como una escuela. María nos lleva a través de la historia para tener ese encuentro personal con su Hijo. Es una oración que nos impulsa con Cristo a conectarnos más con Él, que nos ayuda a ver cómo es el mundo a través de los ojos de Jesús y que nos permite meditar en ese camino de la vida. Entonces, siguiendo el ejemplo de San Juan Pablo II, vemos que la repetición no es una cosa mala, como ya hemos dicho, porque eso vemos que en la palabra de Dios Jesús también repitió varias oraciones. Y San Juan Pablo II lo explica con detalle, pero tiene mucho sentido porque es un modo que nos vamos conectando una y otra vez con la vida de Cristo. El hecho de que repitas algo no significa que tenga menos importancia o que no tenga importancia, sino que es algo saludable. ¿Cómo recurre, por ejemplo, cuando un esposo le dice a una esposa que la quiere, que la ama? Lo puede decir una o varias veces al día. Y antes lo que hace esta repetición es reafirmar esos vínculos de amor. Lo mismo estamos haciendo
cuando repetimos cada Ave María. Entonces podemos ver que al repetirlo también el ritmo del corazón es repetitivo, ese tuc, tuc, tuc. El Santo Rosario es como ese corazón que ama, que no se detiene, que son las palabras que pronunciamos todos los días cuando decimos cada Ave María, como cuando le decimos a los demás que los queremos, cuando le decimos a nuestros hijos, padres, hijos, que los amamos. Es una declaración de amor que le hacemos cada día a nuestra Santísima Virgen María, a nuestra Madre, a nuestra Reina del Cielo. La manera más efectiva para rezarlo, aunque no podamos poner todas en práctica, es tomar en cuenta algunas de estas por lo menos, de sentir y vivir cada misterio, cada Ave María, de degustarla, de ser consciente que estamos pasando por la vida de Jesús. Es importante el silencio cuando rezamos, es meditar cada misterio, interiorizar cada palabra, nutrirnos en el silencio para que nos ayude a entrar profundamente en esa oración. Por eso es importante, sobre todo en la oración comunitaria, que hagamos ciertas pausas que nos permitan adentrarnos en cada misterio. No es necesario correr para poder acabar rápido el rosario, no, es ir recorrer cada misterio con las palabras precisas. El rosario entonces es una tarea, es una oración de contemplación que nos invita a mirar a Jesús al rostro, a María y a nuestro Dios, a mirar cómo su Hijo vivió todo lo que vivió por amor a nosotros. También podemos complementar con algunos cantos, cantos suaves como en el Gloria, una que otra jaculatoria. Ya pues se pueden modificar, hoy en día vemos muchos métodos para rezarlos, incluso también vemos que rezamos el Ave María o el Padre Nuestro. Decimos entonces también que podemos meditar por medio de imágenes. Las imágenes son bien vistas. Para nosotros las imágenes no es adoración como muchos piensan. Pero podemos entonces tomar una imagen, un icono, una estampita, un bultico, para mirar, visualizar el misterio, para poder adentrarnos, ya que la imaginación de muchas personas se mueve por eso, por lo visual, ya que las fotos y los colores pueden ayudar. Para esto entonces es necesario que tengamos todos un altar en nuestros hogares, aunque sea una estatua, una imagen, o si estamos de pronto en camino a nuestros empleos, dirigiéndonos a una cita, hacer cualquier cosa, podemos llevar una estampita con nuestro rosario, una medalla que nos muestre, que nos lleve a eso que estamos contemplando, para poder vivir ese momento sagrado junto a Jesús y con María, para que reconozcamos que eso que estamos viviendo viene de Dios. Es importante entonces tener claro las intenciones del Santo Rosario, siempre los agradecimientos, siempre las intenciones y el por qué lo estamos haciendo. Recordemos entonces tan importante decir que vamos a ofrecer ese rosario por las intenciones del Santo Padre, para de esa manera entonces ganar también las indulgencias y ofrecerlo siempre por las benditas almas del purgatorio, ya que recordemos que cada vez que nosotros rezamos por ellos, una vez ellos pasen al estado del cielo, ellos no se van a olvidar de las oraciones que nosotros le hemos hecho. Entonces es un negocio, porque ellos siempre van a orar también por nosotros una vez puedan pasar al cielo y hayan purificado todas sus penas. Hay un tema importante cuando rezamos el Santo Rosario y es la postura en la oración. Muchos dicen, es importante que recemos de rodillas, sí, como mortificación lo podemos hacer, pero también lo podemos hacer sentados, que expresa una actitud de escucha. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a sentar? No vamos, colocamos los pies juntos, bien apoyados y en el suelo, no vamos a hacer carrizo, no vamos a cruzar los brazos, tenemos que tener una actitud. Podemos también orar de pie, con los talones juntos, teniendo estabilidad, con una postura que manifieste respeto y atención. Es como decirle a Dios con la postura del cuerpo, aquí estoy ante ti, presente. Habla que tu siervo escucha. También, como les decía, podemos rezar de rodillas, en el piso o en un reclinatorio, indicando humildad y adoración. También podemos hacerlo sentados arrodillados sobre un banquito.
que quede por encima de las pantorrillas o simplemente sentado en los talones un poco abiertos, con las manos descansadas sobre su regazo. También muchas personas acostumbran a rezar postrados, en tierra, con todo el cuerpo boca abajo y la cabeza sobre las manos, o muy bien con el cuerpo en forma de arco y la cabeza descansando sobre las manos colocadas en el suelo. Esto también es posible. La postura de los brazos del orante puede ser como uno prefiera, en postura de adoración, de súplica, de receptividad. Las manos pueden colocarse juntas tocando los labios, pueden estar sobre los muslos o las rodillas, en reposo, volteadas hacia arriba, apoyadas sobre las piernas, como el gesto del mendigo, con el gesto del abandono de quien todo lo necesita para recibirlo de Dios, pero también a su vez todo lo ofrece. En radical disponibilidad, porque no se posee nada. Los ojos siempre debemos de tenerlos con una mirada correspondida a la imagen que se está contemplando. También los podemos tener cerrados, imaginando todos esos misterios, sin irnos a quedar dormidos. Una cosa es quedarnos dormidos y otra cosa es el descanso en el espíritu. Entonces, si estamos muy cansados, podemos hacerlo de pie o en una posición que nos distraiga un poco de ese sueño que tenemos por estando concentrados siempre en la oración. También entonces hay personas que les gusta levantar sus brazos. Esto también se puede hacer, no hay ningún problema y la iglesia no nos lo prohíbe. Entonces, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, nos dice que podemos adoptar posturas corporales que de inmediato nos advierte que nos van a ayudar a rezar mejor. Eso debemos identificarlo cada uno, cuál es, según lo que nosotros hemos aprendido, la posición o la postura que nos ayuda más a rezar y a centrarnos en ese coloquio con el Señor. Tenemos en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio que nos dice, entrar en la contemplación, cuando de rodillas, cuando postrado en tierra, cuando suspino rostro arriba, cuando asentado, cuando en pie, andando, siempre a buscar lo que quiere, en dos cosas advertimos. La primera es, si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. Y si postrado a sí mismo, la segunda en el punto en el cual hallaré lo que quiero. Así me reposaré, sin tener ansia de pasar delante hasta que me satisfaga. La postura corporal en la oración estamos hablando de posturas que nos ayudan a buscar y preponer, disponer una actitud de corazón. Eso pues lo han dicho varios santos y algunos sacerdotes. Lo importante es siempre andar buscando eso que quiero, con unas posturas corporales que tengan un valor de humildad y de recogimiento ante el Señor, sobre todo de modestia. Por último, entonces hablaremos que la Iglesia Católica nos señala 15 promesas, el cual el Beato Alano de la Roca declaró al recibir de la Virgen María, destinado para quienes recen devotamente el Santo Rosario. Quien estableció la devoción al el Santo Rosario enseña que por Santo Domingo Guzmán, apenas un siglo antes y olvidada tras sus muertes, las promesas son las siguientes. Primero, el que me sirva rezando diariamente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Segundo, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Tercero, el rosario El rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará las herejías. Cuarto, el rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo, el amor de Dios, y los elevarán a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificarán? Quinto, el alma que se encomiende al rosario no perecerá. Sexto, el que con devoción rece mi rosario, considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en las gracias si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin auxilios de la iglesia. Quiero que todos mis devotos, todos los devotos de mi rosario, en la vida y en la muerte, la luz, la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. Noveno,
Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. 10. Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán del cielo. Una gloria, en el cielo una gloria singular. 11. Todo lo que se me pidiera por medio del rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. Todos los que recen el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo. 14. Los que rezan mi rosario son mis hijos, muy amados, y hermanos de mi unigénito Jesús. 15. La devoción del Santo Rosario es una señal que manifiesta de predestinación a la gracia. Entonces, nosotros queremos brevemente motivarlos a que recemos el Santo Rosario. Aconsejamos a todo el mundo rezarlo, a los justos a fin de que no perseveren y crezcan en gracia de Dios, y a los pecadores para que salgan de sus pecados. Para rezar bien el rosario no basta con expresar nuestra súplica, con las más hermosas de las oraciones que es el rosario, es preciso hacerlo también con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Orar a Dios con distracciones voluntarias sería una irreverencia, capaz de hacer infructuosas nuestros rosarios y llenarnos de pecados. ¿Cómo pretender, ¿Cómo pretender que Dios nos escuche cuando no nos oímos a nosotros mismos? Si mientras suplicamos a tan augusta majestad nos distraemos voluntariamente corriendo tras la mariposa, esto equivale a alejar de uno la bendición del Señor y arriesgarme a recibir más bien la maldición, lanzada por él contra quienes realizan la obra de Dios con negligencia. Maldito quien tenga desgana hacia la tarea encargada del Señor. Esto lo podemos encontrar en Jeremías 48:10. Para recitar bien el Santo Rosario, después de invocar el Santo Rosario, ponte un momento en la presencia de Dios y ofrece cada decena. Es muy importante detenernos, al menos por un momento un poco menos prolongado, según el tiempo que dispongamos, para considerar el misterio que vamos a celebrar en dicha decena. Y adicional, pedir por ese misterio la intercesión de la Santísima Virgen María, una de sus virtudes que más sobresalgan o que más necesitemos. Rezar entonces el rosario con modestia. También es importante que al momento de rezar el Santo Rosario lo hagamos entonces con mucha entrega, ya que la oración en común es muy saludable y que lo sigamos haciendo en familia, rezarlo diariamente. Recordemos que la familia también es espiritual. En el ministerio lo rezamos todos los días. Rezar el rosario con mucha fe, con humildad, con entrega, con paciencia, con amor, con confianza, con perseverancia, no porque hoy el Señor no respondió mi oración, entonces mañana voy a dejar de orar. No, antes con más razón debo de seguir orando, para que de esa manera nadie se lleve la corona, sino que cada día nosotros coronemos a la Santísima Virgen María y de esta manera podamos serle fiel hasta la muerte, para que de esa manera también nos llegue la corona de la vida a nosotros. Recordemos entonces que, como dice una frase muy común en este tiempo, en tiempos de oscuridad, sostener el Santo Rosario es como sostener la mano de María. Por eso, cuando recemos el Santo Rosario, es importante empuñar ese Santo Rosario, esa arma preciosa que el cielo nos ha dado para la salvación de nuestra alma y de nuestras familias. Bueno, por último, es importante entonces recordar que en exorcismos se le ha obligado a decir al demonio cuál es la oración que más detesta y nos ha indicado que es el Santo Rosario. Si lo hacemos en latín va a ser mucho más doloroso para él, ya que el latín es el idioma del cielo y si nosotros lo utilizamos, pues él le va a molestar mucho más y se va a alejar de nosotros. Si lo podemos hacer en latín, no hay ningún problema, antes va a ser para más gloria de Dios. Tengamos en cuenta de que muchas veces nos cohibimos de hacer el rosario en latín o cualquier otra oración en latín porque decimos no sabemos pronunciar, pero no nos preocupemos por eso. Hoy en día encontramos infinidad de métodos para poder rezarlo y aprenderlo. Al inicio seremos como unos bebés que balbucean, pero nuestra madre, como una mamá, sabrá reconocer esas palabras que estamos pronunciando. También entonces es importante saber
que para finalizar y concluir el Santo Rosario es tan importante realizar las letanías o rezar las letanías lauretanas o las letanías de la Santísima Virgen como unos piropos hermosos que le podemos dar a Nuestra Señora, y de esa manera ese rosal que le queremos regalar sea completo. Ya con esto entonces los invito a que sigamos unidos en oración, rezando el Santo Rosario todos los días por tus intenciones y las mías. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.